Buenas noches, el invitado del programa del día de hoy es Juan Monteverde, uno de los ganadores de las elecciones del pasado domingo a concejal. Digo, uno de los ganadores, ya le había ido muy bien en la elección a convencionales constituyentes en el mes de abril, pero ahora ganó la ciudad de Rosario a partir de una construcción sobre la cual le voy a preguntar, con unas características que en época de redes sociales y de pantallas y todo eso, es una reivindicación del territorio y de la política. Juan Monteverde va a estar en la ciudad de Santa Fe en los próximos 2 meses porque es discutiendo la nueva constitución de la provincia. Con él vamos a hablar después de este breve corte. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Con Juan Monteverde de Ciudad Futura, candidato del peronismo en las últimas elecciones. Primero, muchísimas gracias por venir. Aprovechamos que andabas dando vuelta en esas reuniones que están haciendo previo al inicio de la convención. Ganador en la ciudad de Rosario. ¿Hace cuántos años que el peronismo no ganaba la ciudad de Rosario? Mira, la última vez fue hace 24 años que la oposición no ganaba una elección. En Rosario. La oposición no ganaba. Porque la última fue el PRO, pero después el PRO se unió al oficialismo, o sea que hacía 24 años que la oposición no ganaba. ¿Por qué con muchísimas menos herramientas, en clara desigualdad de condiciones, le fue tan bien en las elecciones en la ciudad de Rosario? Mira, yo creo que porque logramos... Rosario la gobierna más o menos del mismo frente desde la vuelta de la democracia. O sea, hace más de 40 años de que yo nací en el 85, gobiernan los mismos. Digo, eso cuando pasa en una provincia del norte, y más llama feudalismo, bueno, en Rosario no. Y yo creo que la capacidad que tuvimos fue que logramos hacer un traspaso que no siempre es sencillo en política, que es pasar de ser oposición a ser alternativa. Es decir, hay un montón de gente que no está de acuerdo con lo que está pasando. Ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en el país. Ahora, una cosa es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y otra decir, che, yo creo que esta gente lo puede hacer mejor. Bueno, creo que ese paso cualitativo lo logramos dar en Rosario, primero en el 23,
Sí. Cuando nos juntamos entre Ciudad Futura y el peronismo, hicimos una primaria, después de la primaria fuimos todos juntos y estuvimos a nada, a un puñado de votos de ganar la ciudad, y ahora, en esta elección del domingo pasado, como decías, contra todo y contra todos, le ganamos al intendente, al gobernador y al presidente, lo cual corrobora esta hipótesis de que hay una mayoría social que está en contra de lo que está pasando. Hay una, que vos lo decís en todos los reportajes, al menos en los que yo te he visto, respecto a digamos, que el problema de fondo es la falta de representación política de la sociedad, que acá no hay un problema de una sociedad corriéndose a la derecha, ni a la centro derecha, ni a ningún lado. Acá el problema es un problema de representación política. Vacío que por ahí el peronismo en Rosario, con Ciudad Futura, ¿no? Con vos, y en la ciudad de Santa Fe, donde si se juntaban las dos expresiones del peronismo, ganaron también la ciudad, después de también 99, 2003, que fue la última vez que ganó, digamos, ¿creen que están de a poquito llenando ese vacío de representación política? Mira, yo creo que es un desafío que hay que hacer. Y creo que ahora tenemos una gran oportunidad con la reforma de la Constitución. O sea, yo creo que realmente el problema, incluso te diría, es una crisis de representación, pero es más profunda. Porque no es solamente nadie me representa. Hay algo más grave que es la política no tiene nada que ver con mi vida. O sea, lo que pase arriba en el gobierno no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Y eso es un problema. Yo creo que ahí algo se rompió, algo se desconectó. Y eso es lo que hoy imposibilita que esa mayoría social que exista se pueda expresar en términos electorales en todo el país. Porque cuando se desconecta ese cable entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, toda esa frustración que tiene la gente porque vive mal, digo, eso es lo que tenemos que decir, hoy la mayoría de la gente vive mal. O sea, tiene un trabajo que no le gusta, un trabajo por el cual le pagan mal, que tiene que trabajar más tiempo para tener menos cosas. Esa es la vida de la gran mayoría de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente sufre, está angustiada porque no sabe qué hacer, porque quiere hacer cosas y no puede, porque siente que cada vez trabaja más y tiene menos, llega a su casa, prende el televisor y cuando espera que haya un dirigente político hablando de eso, de lo que le pasa en su vida cotidiana, lo único que escucha es que la política habla de sus propios problemas. Entonces, eso agudiza esa separación. Por eso yo digo que en la reforma de la Constitución tenemos una oportunidad, porque vamos a reformar una Constitución en el marco de que la mitad de la gente no va a votar. Entonces, ahí hay dos opciones. La política o profundiza esa división, o decimos, che, acá hay un problema y hay que resolverlo. Si uno ve lo que quiere hacer el gobernador, que es que esta convención sea solamente para sacar su reelección, no va a hacer otra cosa que profundizar esa distancia y ese odio que hoy le tiene la gente, yo diría a la política en general, a los que gobiernan, que son los que tienen la responsabilidad de cambiarle la vida. Entonces me parece que ahí de nuestro lado nosotros queremos, vamos a discutir los problemas de la gente. Esa vida endógena de la política, donde muy bien vos decís, discuten sus problemas y ni siquiera en muchos de los casos viven los problemas de la gente. Hay alguien que decía, bueno, vayamos y preguntemos cuánto vale el boleto de colectivo a ver cuántos nos pueden responder. ¿Cómo se resuelve ese divorcio que hay, esa fractura? Porque si no, hoy es Milei y después va a ser peor, ¿eh? Sí. Mirá, yo creo que hay dos cosas. Yo lo que digo es que si nosotros cambiamos la cultura política, podemos resolver cualquier problema que tengamos y podemos enfrentar a cualquier enemigo por más grande que parezca. ¿Qué es cambiar la cultura política? Por un lado, es que los que accedemos a cargos de poder, sea desde un concejal hasta el presidente de la Nación, sigamos viviendo como vivíamos antes de tener ese cargo. Y nosotros desde que llegamos al Consejo de Rosario, yo dono el 50% de mi salario para no hacerme un estilo de vida que no es el mío. Porque ¿qué pasa? Mucha gente entra con buenas intenciones a la política. Yo siempre digo, hay mucha gente que llega queriendo cambiar el mundo y después lo único que quiere es cambiar el auto. Digo, entonces hay que tener una manera para que este sistema que está preparado para convertir a todo en lo mismo, bueno, que vos te puedas defender. Eso tiene que ver con la cultura política, tener los pies en la tierra, tener un proyecto colectivo. O sea, no creerse que uno porque saca votos es por mérito propio. Somos parte de un proyecto colectivo. Tener los pies en la tierra es lo que garantiza no convertirte en eso que criticás. La política de Santa Fe era lo que vos describías, ¿eh? Durante mucho tiempo fue lo que vos describías. Qué sé yo, ahora ya que está la reforma de la Constitución, el día que hubo que jurar la del 62 lo tuvieron que ir a buscar a Silvestre Beñi porque estaba operando en el Iturraspe.
porque los sábados y domingos trabajaba. Acá gobernadores nunca, no cambiaron la casa. Digamos, y la gente vivía, digamos, durante mucho tiempo la política de Santa Fe fue así. Y que muchos, aún hoy son así también. Sí, hay mucho. Yo creo que, sí, claro. que el problema es el sistema. Sí, el sistema está preparado para alejarte y no saber cuánto cuesta un boleto colectivo de bondi. En Rosario está 1.200 pesos. No sé en Santa Fe. 1.440. Mirá, ahora ya está por aumentar. Porque pasaron las elecciones y aumentaron el boleto. Pero digo, alejarte del sentir de tu gente hace que después no la comprendas. Y hoy lo que vos tenés es que los políticos no entienden por qué la gente no va a votar. Y yo al revés, yo digo, a ver, valoremos que el 50% todavía, a pesar de tantos años de mentira, de tantos años de ilusiones y decepciones, la mitad de la gente se levanta el domingo de la mañana y va a votar creyendo y convencido de que eso cambia algo. Hay que cuidar a esa gente y después hay que ir a buscar al resto. Digo, yo lo dije el domingo en el escenario de la victoria, que no es muy común que un dirigente que gane las elecciones diga, che, está bien, ganamos, estamos contentos porque peleamos contra monstruos y les ganamos con armas nobles, pero hay que ir a buscar la otra mitad, porque una democracia que funciona con la mitad de la gente afuera es una democracia que no funciona. Entonces, mi compromiso fue, entiendo sus razones de por qué no fueron a votar, entiendo su bronca y me comprometo a redoblar el esfuerzo para que ustedes sientan que acá hay cosas importantes en juego. Y creo que la manera es que cada vez que nos sentamos en una entrevista, hablemos de los problemas de la vida de la gente y no de los padecimientos del sistema. Un poco eso es lo que yo te quería preguntar, digamos, era que te quise preguntar en la pregunta anterior y la enredé toda, que es, digamos, ¿cómo hace la política para recuperar la confianza del ciudadano? Vos me decís, dando el ejemplo, sí, dando el ejemplo, pero también hay que recuperar el que la gente vea un futuro, digamos, vea que crea que va a mejorar sus condiciones de vida, la esperanza. Me fui tanto en la respuesta, yo te dije que hay que hacer dos cosas. Una, vivir como vive nuestro pueblo. Sí. Y la segunda es decir, bueno, a ver, ¿qué tiene esta democracia para ofrecerte a vos, ciudadano, para que vaya a votar? Yo creo que hoy, por ejemplo, vamos a la reforma de la Constitución, algo que yo voy a plantear como una cuestión fundamental y que lo voy a plantear en mi gobierno cuando gobernemos el 27 de la ciudad de Rosario. Yo creo que, por ejemplo, quiero una provincia donde todo el que trabaje tiene que tener su casa. Tiene que tener la posibilidad de decir, che, mirá, porque no hay nada más frustrante que tener que ir todos los meses a dejar la mitad de tu salario para dárselo a una inmobiliaria. Una casa es el lugar donde empieza tu proyecto de vida. Uno dice, mira, pase lo que pase, yo tengo un lugar donde ir a dormir, tengo un lugar donde protegerme del frío, tengo un lugar para construir una familia, para dejarle algo a mis hijos. Digo, hoy tener una vivienda para los de mi generación para abajo es imposible. Imposible. Y hubo un momento que nos quisieron convencer de que esas cosas no eran un problema de la política. Ahora, si tener un lugar para vivir no es un problema de la política, ¿cuáles son los problemas de la política? Entonces yo digo, que cada uno pueda tener una vivienda de todos los que trabajan, que en un país que produce alimentos, en una provincia que produce alimentos, comer no solamente tendría que ser barato, tendría que ser en abundancia y en calidad porque lo producimos nosotros. Sí. No estamos hablando de satélite, estamos hablando de alimentos. No debería ser un suplicio ir al supermercado y decir y ver que comprar un pedazo de queso es darte un gustito. Hoy para la mayoría de la gente comprar un pedazo de queso es un lujo. Imposible. Esas cosas básicas de la vida, que si vos trabajás, tenés que tener tu casa y no tenés que dejar la mitad del alquiler, que podés ir al supermercado y no ver como un lujo comprar un pedazo de queso en un país que produce alimentos, de esas cosas hay que hablar. Tenemos que resolver esos problemas. Después sigamos con todo el resto. Pero las cosas básicas tienen que estar resueltas porque así vamos a ser más felices, porque nuestro salario va a rendir más, porque voy a trabajar sabiendo que ese trabajo me va a servir para estar mejor que mañana y que mis hijos van a poder estar mejor que hoy. Digo, la política es mucho más simple de lo que nos quieren convencer. Después se lo llena un montón de cosas. Bueno, el objetivo es que podamos ser felices, nada más ni nada menos. Déjame hacer una pausa y seguimos. Pausa, señor director. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano,
pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Seguimos con Juan Monteverde, concejal de la ciudad de Rosario, convencional constituyente, ganador, uno de los ganadores de las elecciones, probablemente el más importante de todos, pero uno de los ganadores de las elecciones a concejales de fines de junio, del 29 de junio. Yo decía en la introducción que tanto ustedes en Rosario como la gente de acá de Santa Fe también, Pedro Medea y los chicos de Patria Grande, reivindicaron, digamos, son producto del territorio, de la construcción de abajo para arriba, que utilizan las redes, que utilizan todos los medios tecnológicos, pero de una construcción mucho más horizontal, de caminar la calle. Ustedes, Ciudad Futura, me voy a equivocar lo que digo, pero más o menos deben llevar 10 años. Sí, 12 años. 12 años, bueno. Y militando, yo milito de los 20. Por eso. Digo, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo sienten? Digamos, de alguna manera es la reivindicación de la vieja política. Sí, más que de la vieja política, yo diría de los valores de la militancia, Ajá. de la organización, Sí. de lo colectivo. Porque también tuvimos muchas épocas donde tuvimos que ir a votar a famosos de la televisión. Eso es la boleta única, que esa es otra. Hay una mezcla de cosas, pero yo creo que esto es caso, porque además no solamente, nosotros ganamos en Rosario, en toda la ciudad alrededor de Rosario, ganó este espacio que es el peronismo, más sectores, y todos con jóvenes, con nuevos liderazgos emergentes. Y todos viniendo de una organización colectiva. Y cuando vos me preguntabas antes cómo no convertirse en esa casta, para mí uno de los valores fundamentales es lo colectivo, porque te mantiene los pies en la tierra. Entonces, también esto es una reivindicación a eso. Y para mí, yo te lo dije durante toda la campaña, para mí ser militante significa que uno sabe que es igual al resto, que obviamente tiene responsabilidades extraordinarias, tiene más responsabilidad que el resto. Ahora, somos uno más y tenemos que estar en el lugar donde mejor le venga el proyecto colectivo. Yo creo que entender eso también es parte de la cultura política, porque parte del descrédito que tiene hoy la política es que se volvieron proyectos personales. Mirá, a mí mis compañeros peronistas me enseñaron una frase que decía Perón, que decía, hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. La política en el último tiempo viene al revés. Habla solamente de las personas, casi nada de las cosas y nada de las ideas. Entonces es normal que la gente no dé la espalda. Entonces cuando la política recupera, lo importante es lo colectivo, vos tenés un rol hoy, pero a ver, yo le pongo las mismas ganas, el mismo empeño y el mismo esfuerzo a mi tarea ahora, que voy a ser intendente de Rosario en 2 años,
que cuando empecé a militar, que tenía 20, ayudaba a los chicos a hacer la tarea en un barrio de la ciudad de Rosario. Eso un militante sabe que su tarea es importante independientemente de cuál sea. Es la segunda vez que me decís que vas a ser intendente de Rosario en el 2027, la provincia no. A ver, yo creo que hay que ir paso a paso, que hay compañeros que se entusiasman, que se tienen que ser candidato a gobernador. Yo creo que es importante esto cuando decimos de proyectos de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, nosotros tenemos que pisar firme. Sí. Lo que se construye de arriba muchas veces se tumba desde arriba. Cuando un proyecto emerge desde abajo, como decía antes, todos estos ejemplos que daba, es mucho más sólido porque tiene raíz. Entonces yo estoy absolutamente convencido que en el 27 vamos a ganar muchísimas ciudades de la provincia, muchísimas, que eso nos puede llegar a estar disputando la provincia también, porque si vos sumás todos los votos, Puyaro perdió la última elección del domingo, si lo haces no por localidad, sino por población, que es donde se elige el gobernador. Y creo que la importancia de un proyecto que es de abajo hacia arriba es que es mucho más sólido y tiene que buscar algo que yo siempre digo de que las cosas duren un poco más. Digo, de que estamos acostumbrados a vivir en un país donde nos lleva 10 años construir algo y después se pierde una elección y se destruye todo y hay que empezar de cero. Bueno, yo creo que tenemos que hacer procesos quizás un poco más lentos, pero más firmes. Que hagan que cuando perdamos una elección no sea el fin del mundo, porque dejemos una sociedad con más poder y más organizada que no le puedan robar sus derechos. Sí, no, me parece interesante destacar una cosa que vos reivindicás, porque acá en Santa Fe también pasó lo mismo, de jóvenes, bueno, Tata Luiso ganó en Santa Tomé, digamos, de la cantidad de jóvenes, de un proceso en un partido que venía sin líderes, sin, en todo caso, los senadores que quedaron, digamos, pero liderazgos territoriales parciales, digamos, no incompletos, de dos derrotas nacionales y provinciales durísimas, donde decía, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, como de golpe todos esos años de construcción pusieron en la superficie a no sé, 20, 30 jóvenes dirigentes del peronismo. Bueno, es que yo creo también desde las crisis es de donde surge lo nuevo. Cuando la cosa más o menos emparcha, camina inesperadamente siempre. Siempre. A ver, nuestro pueblo ha salido de situaciones incluso peores de las que vivimos hoy. O sea, nuestro país pasó dictaduras. Sí. Y salimos adelante porque nuestro pueblo siempre encuentra la manera de que los más terminen venciendo. Entonces, yo creo que también de estas crisis hay que aprovecharlas como una oportunidad realmente de hacer lo que realmente queremos. Porque muchas veces terminamos acostumbrándonos a este presente, lo charlábamos recién fuera de aire, digo, que nos convencieron de que, bueno, tenemos que vivir así. Y lo primero que tiene que hacer un proyecto como el nuestro, que quiere transformar la realidad, es decirle a la gente, no nos merecemos vivir así, podemos vivir muchísimo mejor, tenemos que romper con esta idea de que nos tenemos que conformar cada vez con menos, porque cuando nos conformamos con menos, cada vez tenemos menos. Y se nos va corriendo la raya. La política para transformar las cosas es correr la raya más allá. Yo siempre digo lo mismo, yo empecé a militar a los 20 años, no porque quería ser concejal, intendente, gobernador. Yo empecé a militar porque quería cambiar el mundo. Y hoy pienso exactamente lo mismo. Ahora puedo hacerlo un poquito más, desde donde me toca. Pero creo que no hay que perder esa idea de que las cosas se pueden transformar. Si no nos gustan como están, pueden ser de otra manera. Ellos nos ganan cuando nos convencen de las cosas son así. No se pueden cambiar. No, mentira. Siempre pueden ser de otra manera. Hay una idea que ha triunfado eso de sacrificar una generación para la que sigue viva bien. Es una de las más extraordinarias victorias ideológicas de una parte del pensamiento. Bueno, el pensamiento neoliberal tiene su máxima que la repitió Milei el día que asumió, cuando le da la espalda al Congreso, que hace discurso, él todo el tiempo dice, no hay alternativa. No hay alternativa. Eso es lo que decía Margaret Thatcher en Inglaterra, no hay alternativa. Es esto. Es esto. Más acá, caballo, esto o el caos. Bueno, esa idea de que no hay alternativa es la que nos ganó, porque incluso hace que nosotros pensemos que esas cosas son utópicas. Si yo digo, cuando yo gobierne la ciudad de Rosario, voy a trabajar para que cada rosarino que trabaje tenga una casa, me van a decir es imposible. Es una utopía. ¿Cómo una utopía? Si hay tierra, si la podemos construir, si hay recursos, es cuestión de trabajar y establecer prioridades. Entonces, cuando nos convencen de que nuestros derechos o vivir mejor es una utopía, bueno, estamos condenados a este presente. Un par de preguntas. La primera vinculada con Rosario, que es, digamos, desde hace mucho tiempo Rosario está, vos decís Rosario, decís igual violencia. Narcotráfico, violencia. ¿Cómo está hoy Rosario? ¿Cambió
Mira, la ciudad cambió mucho. Mira, lo que fue, bajaron los índices de homicidio, sí. Que siempre tienen subas y bajas, lo cual no significa que la gente hoy no viva con miedo, que no te sigan robando. Rosario tiene una crisis de violencia que lleva más de 10 años, una década, donde pasaron distintos gobiernos. Sí. Lo que le pasa a cualquier ciudad que tiene 10 años de violencia es que el gran problema es que la violencia empieza a formar parte de la cultura. Es decir, la violencia es una manera de resolver el problema. Y además tenemos la particularidad que el narcotráfico permeó en la sociedad, en el Estado y en el mercado. Entonces, para hacer una estrategia real, para terminar con la violencia y poder construir una ciudad en paz, tenés que hacer una estrategia que apunte a todos esos niveles. Bueno, eso es lo que hoy no sucede en Rosario. O sea, hoy no tenés una estrategia donde tenés más patrulleros en la calle, que está bien, con ir a reentramar el tejido social y dar la oportunidad a los pibes de los barrios populares. No hay una sola política real, seria, sostenida en el tiempo, multidisciplinar, dimensional, en los barrios populares de Rosario. No hay. Eso está ordenado por el narcotráfico. Eso tiene distintos órdenes y desórdenes, pero lo que prima es el abandono y la exclusión. Digamos, hoy tenés un 20% de los rosarinos y rosarinas y del territorio cuya única presencia de lo público, del Estado, de la democracia, son los centros de salud y las escuelas.